son tres cosas totalmente diferentes. Vivir con el pasado. Yo sé que todos nosotros hemos sido lastimados, hemos sido heridos. Muchos de nosotros en nuestra niñez o en nuestra juventud sufrimos maltratos. Hay gente que sufrió violaciones, abandonos, que sufrieron cosas de verdad que duelen. Pero habemos gente que aprendemos a vivir con el pasado, que no nos lamentamos por el pasado, que sabemos que tenemos un pasado, que estamos conscientes de nuestro pasado, lo aceptamos y seguimos viviendo, no pasa nada. No me voy a quedar estancado en el pasado, entonces aprendo a vivir con el pasado, ¿sale? El otro tipo de gente es la que vive en el pasado. Perdón, se me fue en él, ¿cierto? Y es de antes de. Hay gente que vive en el pasado, ¿ok? Gente, yo se lo decía, gente que viven en el pasado, como esas personas que les decían que pasan por Bacán y que visten todavía, y los señores ya tienen 60 años y se ven súper ridículos, pero todavía se creen como no, y todavía escuchan pura música de los 60s y pura música así de los Beatles y pura música así, y viven como que se quedaron en otra época, atrapados, ¿no? Por ahí hay un programa en la televisión que tiene una transmisión que se llama Atrapados en los 80 o Atrapados en tal época, como que se quedan atrapados en esa época que fue su mejor época. No quieren crecer, se niegan no sé si la palabra sea evolucionar, no sé, pero se niegan a veces, ¿no? Y siguen teniendo 60 y se comportan como niños de 17, porque esa fue su mejor época. Se quedan atrapados viviendo en el pasado y se quedan como si todavía fueran jóvenes de secundaria o jóvenes de preparatoria, y se quedan todavía creyendo que todavía fueron sus mejores años, o si su familia tuvo dinero, todavía creen que la familia tuvo dinero, y todavía te sientas a platicar con ellos y todavía te hablan de ese pasado, ¿no? Y entonces, antes si yo tenía un coche, mi papá tenía esto, no, viven en el pasado. Ese es otro tipo de gente. Y la persona que vive del pasado es aquella que se niega a quitarse el pasado de cualquier forma. Entonces, todo lo que dice o todo lo que va a hacer te va a referir o lo va a referir a su pasado. No, sí, un día fui de vacaciones. Fíjate que nosotros hace 10 años fuimos, hace 10 años, ya está bien, ¿no? O sea, todos tienen que sacar algo del pasado. No, fíjate que mis papás, cuando yo era chiquito, me llevaron una vez, ¿no? Fíjate que como mis hijos, ¿no? Y te empiezan a contar, y casi siempre sus historias son del pasado, ¿no? Entonces viven del pasado. Ese es el otro tipo de gente, la que vive del pasado. Yo me imagino que en algunas de estas tres estaba Moisés, seguro. No sé si él vivía con el pasado, vivía en el pasado o vivía del pasado, no lo sé, pero ahí estaba Moisés, porque tenía un pasado de 40 años, y era un pasado que no era cualquier pasado, porque tal vez nosotros decimos, sí, está bien tu vida, está bien, no, hay que te la ganas, quien ha sufrido más o ha vivido más, no lo sé. Pero el pasado de Moisés son 40 años en el palacio. O sea, no es cualquier pasado, no es el pasado como el pasado de cualquiera de nosotros, es un pasado donde estuvo en el palacio y fue hijo del rey, ¿no? O sea, no es cualquier pasado. Ya por eso tenía que tener Moisés. Ahora, pasa 40 años, pero el desierto tampoco es tan malo. Si encuentra esposa, se casa, se fuera, si no estoy mal, su esposa se fuera con Moisés. Tiene hijos, se hace de sus cosas, se hace de su propio ganado también, o sea, se hace de lo suyo, logra empezar a hacer algo. Es que el ser humano, a pesar del dolor, a pesar de lo que nos hace falta, aprendemos a sobrevivir. Yo conozco muchas parejas que después de 10, 12, 15 años de casados te dicen, ya no es como antes, pero puedo vivir. Ya no hay tantos abrazos, ya no hay tantas caricias, ya no hay tantos preámbulos, pero puedo sobrevivir, pero puedo adaptarme, pero puedo. Mis hijos ya no son como antes, ahora ya me gritan, me levantan la voz, me ofenden, ya no me obedecen, pero somos una familia, ¿no? O sea, ya no es lo de antes, pero logramos algo. Nuestra iglesia tiene un pasado. Yo me acuerdo, yo ya que tengo un montón en la iglesia,
esos eventos que antes hacían de 7,000, 10,000 jóvenes, que hoy en día ya no los vemos, ¿no? Pero sobrevivimos, pero ahí la llevamos, pero ya no son los grandes eventos, ya no son esos grupos que antes se veían, ya no es esa iglesia de antes, donde la gente estaba. Yo me acuerdo que antes nosotros